Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque estoy con un gran amigo, Carlos Recio, historiador, cronista, comunicólogo, entre otras tantas cosas. Qué gusto saludarte, Carlos. Sí, pues los comunicólogos tenemos como que una gran diversidad de acciones, de actividades, muy dispersos, pero pues muy vivos, ¿no? Muy felices. Presento al invitado antes del tema porque cualquiera que te vea a cuadro, quienes nos están viendo, cualquiera que nos esté escuchando, que escuche el nombre de Carlos Recio, pensará, estamos en septiembre, claro. Y seguramente estará hablando de la independencia, o seguramente hablará de un tema histórico. Sí, ¿no? Los tlaxcaltecas, ¿no? Sí, Llegaron el 13 de septiembre, etcétera. Sí. Hay tantas cosas que tienen que ver como con la historia, con la crónica histórica y demás, que por lo que normalmente te buscan los medios de comunicación. Pero en este caso tenemos una primicia y es en pláticas de pasillo, por ahí en la oficina y demás, me comentabas que estabas trabajando el tema del humor, el humorismo. Sí, ya tengo de hecho muchos años, quizá desde que era niño, ¿verdad? Decía García Márquez, me parece que todo el mundo tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Ajá. Y dentro de esa vida privada, pues es el humorismo, porque se da mucho en el ámbito familiar, entre amigos, el choteo, la ironía, incluso el sarcasmo. Y desde hace cuando menos 20, no, quizá unos 23 o 24 años, cuando estaba justamente haciendo el doctorado en Francia, al ver tan diferentes que somos, porque bueno, tuve contacto con distintos estudiantes de varios países, me di cuenta de la gran riqueza del mexicano en relación al humorismo. Entonces, en los tiempos muertos, entre que hacía la tesis o estaba un poco hastiado de ella, me puse a escribir. Empecé con greguerías, que ahorita platicaremos qué son, y algunos intentos de Kennigard, ¿no? Que también son frases muy puntuales, a veces punzantes, en muchas ocasiones graciosas. Los Kennigards son de Islandia, de hace cientos de años, y las greguerías las inventó Ramón Gómez de la Serna en España, en esta España de los años 30, igual que Jardiel Poncela, Álvaro de la Iglesia, Wenceslao Fernández Flores. Hay toda una pléyade de humoristas españoles, y digamos que yo abrevé también desde niño en la lectura de estos humoristas y en los cartones de estos humoristas por el lado paterno, ¿no? De la familia. Ajá. Me arranqué en segunda, Carlos, y yo asumo al decir tu nombre que la gente conoce, sabe quién eres y demás, pero bueno, para quienes vivan debajo de una piedra, Carlos Recio es doctor en Ciencias de la Comunicación y la Información. Exacto, en la Universidad de Lumière en Lyon. Allá estuviste estudiando en Francia. ¿La maestría y el doctorado o solo el doctorado? Sí, había hecho una maestría en historia, por eso esa vertiente de historia aquí en la Iberoamericana, en Santa Fe. Y hice un máster que en la época se llamaba DOA, Diplôme d'études approfondies, que era un máster de un año. Y el doctorado que duró 4. Total fueron 5 años. Estuviste 5 años viviendo allá en Francia y luego has estado volviendo pues prácticamente cada año. Sí, cada año voy. De hecho, este fue mi año, mi número 29, viaje 29. Y he estado pues desde 15 días a 3 meses, ¿no? Esta vez estuve un mes. Y siempre hay situaciones chuscas que voy agregando. Entonces es un libro que de hecho prácticamente está terminado, de 150 páginas aproximadamente, pero que siguen saliendo muchos elementos chuscos, de manera que pues quizá haya tema para otro libro, ¿no? Ajá. Oye, Carlos, ya yendo directamente al tema, el humor se vive distinto según la cultura, porque se habla mucho del humor mexicano, el humor gringo, el humor inglés. A través del cine nos podemos dar cuenta más o menos las formas en cómo se construye el humor. Algunos nos caen mejor que otros parecen incompatibles con una cultura y la otra y demás, pero hay distintas formas de entender y de hacer humor. Quizá valdría la pena hablar de dónde viene la palabra humor para ver cómo hay distintos humores, ¿no? Y son muy, digamos, reconocibles a nivel quizá de estereotipo, pero que algo tienen de verdad, ¿no? El estereotipo siempre tiene una pequeña porción de verdad. En la Edad Media, cuando empezaron las universidades a la sombra de las grandes catedrales, lo que llaman la filosofía o la educación escolástica, se consideraba que dentro del cuerpo había sustancias que podían predominar en una y otra persona. Entonces se hablaba de 4 sustancias y que le llamaban humores. Por eso las sangrías que se usaron todavía hacia el siglo XIX para extraer los malos humores. Entonces teníamos, por ejemplo, el humor sanguíneo,
que es cuando predominaba este tipo de sustancia un poco irreconocible. Y la gente generalmente se corresponde a la gente que es extrovertida, alegre, optimista. Alguien sanguíneo, y lo podemos reconocer por yo me imagino una persona de piel blanca y cachetón, ¿verdad? O sea, con los colores vivos en las mejillas. Ese es el sanguíneo. Pero también está el flemático, que es un hombre sereno, que es alguien que es muy apacible, muy equilibrado. Tenemos también el bilioso. De hecho, usamos la palabra, ¿no? Derramó bilis, o se puso amarillo por la bilis, etcétera. Y el bilioso, pues, es el irritable, el enojón, etcétera. Y finalmente tenemos el melancólico, que yo me identifico quizá un poco más con él, con la filosofía, ese humor melancólico, que es una ficción, ¿no? Pero el melancólico era el que tiene tendencias artísticas, el que es más sensible, el que medita. Y justamente la gente que desarrolla el humor negro tiene que ver con ese espíritu melancólico. Lo dice Wenceslao Fernández Flores, Mercadal, que es otro autor sobre el humorismo español, etc. Entonces, sí, yo lo que he observado, y también digamos que resulta ser un estereotipo, es, por ejemplo, el humor español pues es algo semejante al nuestro, ¿verdad? Quizá un poquito más flemático, más equilibrado. El mexicano es más colorido, más explosivo. Aunque no conozco mucha gente de España. Quizá tú puedes comentarnos más, que has estado allá un buen tiempo. Y en el caso de los franceses, tienen un humor extraño. Yo recuerdo que teníamos un muy buen amigo que era cartero de Francia y nos prestó DVDs en aquella... Bueno, eran incluso videocassette en la época, ¿no? Y decía, esta película está para morirse de risa. Y cuando la veíamos en la casa, la verdad no nos daba nada de risa. Y una amiga francesa que tiene más o menos un sentido del humor en algo semejante al nuestro, decía, su hija vive en Alemania y dice, el problema de los alemanes es que para que se rían hay que hacerles cosquillas. O sea, no se ríen de la situación más chusca que existe. Yo considero que ahí quizá hay un determinismo geográfico, como se decía en el siglo XIX. La falta de sol, por ejemplo. Vemos que las poblaciones mediterráneas, los italianos, los andaluces, pues se parecen quizá un poco a nuestro humor, pero donde hay poco sol. Por ejemplo, ahora que estuve en Bélgica ahora en verano y dicen que de los 365 días llueven 280. Entonces estuve con mi hija, tuvimos suerte que... Y los otros está nublado. Está nublado y lloviendo. Sí. Entonces dices, pues ¿cómo puedes andar con un humor así explosivo y caluroso cuando pues no te invita, ¿no? Los mismos fenómenos. La atmósfera climática determina de alguna forma la... Sí, y quizá el gallo genético, muchos otros factores, ¿no? Que bueno, no, sobre eso no he profundizado, pero lo que sí es que a mí me gusta mucho el humorismo español, porque sí hay una diferencia con el mexicano, pero es punzante, es agudo. El francés sí se distingue, hasta donde yo he visto, un poco por ser el humor negro. Tenemos, por ejemplo, André Breton, que hizo un diccionario del humor negro, ¿verdad? Donde recopila de distintas nacionalidades. Pero de hecho todos los artistas surrealistas tenían Salvador Dalí, Luis Buñuel, por ejemplo, que son surrealistas en el cine, en la pintura, tenían rasgos, Dalí, pues en su forma de hablar, por ejemplo, siempre esos rasgos de humorismo. Y bueno, la idea, volviendo al principio, de esos humores que predominaban en el ser humano que se pensaba en la Edad Media, la idea es que cuando había un equilibrio, la persona era sana, ¿verdad? No había ningún conocimiento extraordinario sobre el cuerpo, pero sí sobre esas sustancias que circulaban por el cuerpo. Hay que recordar que en la Edad Media estaba prohibido abrir un cuerpo. Miguel Ángel, Leonardo compraban en el mercado negro cuerpos, ¿verdad? De vagabundos, etcétera, para poder observar cómo era su interior o los músculos, los nervios y poder hacer sus pinturas, sus esculturas, sus descubrimientos. Pero entonces había un conocimiento del cuerpo, la verdad, muy distinto, muy preliminar a lo que conocemos. Entonces, pues han evolucionado mucho las cosas. Tenemos ahora, incluso hay una práctica, se llama cleromancia, no se me ha quedado muy bien el nombre, pero que es una disciplina que busca reconocer, también es muy decimonónico, ¿no? Esto ya es antiguo, reconocer de acuerdo a la risa cómo es la persona. Por ejemplo, esta disciplina dice, la persona que se ríe jijiji es una persona melancólica, ¿verdad? La persona que se ríe jeje son coléricos,
Me parece muy infantil porque pues no lo he visto yo en la vida real, pero o jajaja son flemáticos, ¿no? Es la gente muy tranquila, pero para mí el jajaja es algo más explosivo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el jojo son los sanguíneos, ¿no? Los que tienen, digamos, que son más optimistas. O sea, que a través del humor... a través de la risa. A través de la risa, en este caso, podemos ir identificando... cómo es uno, cómo se ríe uno, ¿verdad? Entonces, digo, solamente saber que hay una disciplina un poco antigua, pero quizá lo que valga la pena rescatar de ahí es que en la historia, incluso escritores serios, novelistas, etcétera, han sido grandes cultivadores del humor. Incluso Bergson, por ejemplo, tiene un artículo que cito en el trabajo sobre el humor. Freud tiene 2 textos, uno sobre el humorismo y otro sobre el chiste, ajá, la lógica del chiste. Pero tenemos también, por ejemplo, Cervantes. El Quijote está lleno de escenas chuscas. Uh-huh. Yo me acuerdo una del primer tomo, donde Sancho le platica al Quijote una aventura de un pastor que va a atravesar los borregos por un río, los borregos que tiene. Y entonces dice, bueno, sube un borrego, nomás que había un borrego. Y se sube un borrego en la barquita, lo pasa al otro lado del río, regresa al otro lado, sube a un segundo borrego, lo pasa por el río, regresa y sube un tercer borrego y le dice el Quijote, bueno, sí, pero ok, pasa los 100, con ese elipsis que normalmente usamos en el lenguaje. Y dice, no, espérese, le tengo que platicar cómo fue todo. Y le cuenta la historia de cómo fue pasando borrego por borrego los 100, ¿verdad? Hay otras escenas también chuscas, por ejemplo, en un problema que tiene Sancho, porque Sancho siempre es el terrenal, el cómico, y tiene un problema intestinal. Entonces el Quijote pues no soporta esa sensación que Sancho produce y resulta muy cómico la manera en que lo cuenta. Tenemos en la literatura francesa a Rabelais, el famoso escritor, por cierto, lyonés, de donde yo viví, que es Gargantúa y Pantagruel, que se trata de un hombre que come de una manera exorbitada, que se come incluso piedras, animales completos, etcétera, y que finalmente resulta ser una caricatura del glotón, ¿verdad? Y Rabelais mismo en un inicio dice, yo no quiero ilustrar a nadie, yo no quiero entrar en aspectos filosóficos, yo solamente quiero que la gente se divierta, ¿verdad? Y tenemos Jonathan Swift, por ejemplo, el de Gulliver, también tiene algunos episodios chuscos. Quevedo, también hay una narración que es un poema donde critica a un conocido suyo que dice, tenía la nariz muy grande y dice, érase un hombre a una nariz pegado. Y se burla de él, ¿no? Eso ya entra un poco en el sarcasmo. Y evidentemente, como te comentaba Chuy, los humoristas españoles de la época de los años 30, 40, para mí los mejores, pues más que Álvaro de la Iglesia, Ramón Gómez de la Serna, que yo empecé a cultivar las greguerías, que ahorita platicaremos, y Enrique Jardiel Poncela, que para mí fue un descubrimiento y pues prácticamente he leído, si no todos, la mayoría de sus libros. Carlos, ¿qué es lo que hace que un relato sea chistoso? O sea, ¿qué es lo que hace al humor, digamos? Sí, bueno, fíjate que es muy interesante la pregunta, Chuy, porque a lo largo de todos estos años que he tratado de cultivar el humorismo, incluso este librito que tengo ya terminado prácticamente, son 29 capítulos y cada capítulo tiene que ver con una entrada diferente, ¿no? Y encontré que hay como 10 rasgos, te voy a ir enumerando de uno por uno quizá. Primero que, existe algo de verdad. El humorismo puede decir la verdad, aunque casi siempre le exagera un poco, la caricaturiza. Por ejemplo, pensamos en el bufón del rey, que por sí mismo, por su aspecto, porque era un enano, porque era un hombre feo, con mucho colorido, daba risa. Pero aparte, porque señalaba algunos defectos en la realeza, como que si el rey engañaba, o la reina engañaba al rey con algún conde, etc. Pero esa risa no iba más allá, es un aspecto del humorismo. A veces el humorismo se queda en la superficie y no mueve al cambio. Porque todo el mundo decía, pues es cierto, pero es el bufón, ¿verdad? Entonces, de hecho, un compañero mío africano hizo su tesis sobre ese tema de
del bufón, el bufón del rey, cuál era su rol, y se daba cuenta que no eran efectivos para provocar un cambio. Entonces tenemos el aspecto de la verdad, como el humorismo puede mostrar la verdad, a veces caricaturizada, a veces de manera cruda, irónica, exagerada, sarcástica, pero siendo humor como que no es tomado en cuenta en serio, ¿verdad? Tenemos también que el humor puede puede provocar violencia. Esto me viene a la memoria lo que pasó con la revista Charlie Hebdo, que es una revista crítica, digamos como la jeringa de Francia, pero son básicamente caricaturas muy, muy irónicas, sarcásticas. Y en el año 2015 hicieron una caricatura de Mahoma, donde me parece que la cara de Mahoma, al mismo tiempo, si volteabas la revista, eran unas caderas, ¿no? Okay. Eso molestó mucho a los islamistas extremos. Asaltaron en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, la revista, hicieron un tiroteo y murieron el director y uno o dos de los dibujantes porque se sintieron agredidos. No entraron en esa lógica del chiste o de lo gracioso. De la broma, del choteo, porque también critican mucho a la iglesia, al papa, a los políticos, pero en el mundo musulmán hay una relación con la imagen muy curiosa. Los musulmanes no pueden representar a Mahoma. Y yo estaba en algunas mezquitas, por ejemplo en Argelia o en Estambul, donde no hay imágenes, son solamente palabras que dicen Alá, etc. La imagen está prohibida porque está reservada a Dios. Entonces, cuando alguien representa a Mahoma y peor, degradándolo, pues es terrible. Pero también tenemos, son como 12, digamos que rasgos. Otro es la seriedad. Es decir, el humorismo puede causar mucha risa. Un humorista, porque siempre lo dice García Mercadal, uno de los autores que consulté, el humorista muchas veces da risa porque está serio. O sea, como lo dice con tanta seriedad, los luthier, por ejemplo, de Argentina, ¿no? que uno dice, bueno, está bromeando, ¿no? Y es lo que te da risa, la seriedad. Por otra parte, sí, el que cuenta el chiste no puede estarse riendo, ¿no? Exacto, sí. En ocasiones sí, pero por lo general la seriedad contrasta con lo que está diciendo y eso provoca más risa. Tenemos también la universalidad. Creo que hay un autor que comenta que hay algunos animales que ríen, ¿no? Los simios, los chimpancés, las hienas, pero no es la misma lógica que los seres humanos. Los seres humanos son los únicos seres que crean humorismo, que crean situaciones chuscas. Incluso yo tengo un gatito que adopté hace poco y es muy chistoso, pero yo no sé si lo haga conscientemente. Se esconde abajo de la sábana, de repente brinca y digo, pues es que está chiquito, está jugando, no es propiamente hacerme reír, me da risa. Entonces el humorismo es un rasgo eminentemente humano y por lo tanto es universal. Una situación chusca, por ejemplo, si vemos a Harold Lloyd o a Charles Chaplin, aunque pues que era cine mudo, nos da risa sus correrías, independientemente de la cultura en la que de quien lo vea. Claro. Es chusco. A unos les parecerá más gracioso que a otros, pero es gracioso. Exacto, sí. Otra característica es la brevedad. Y ahí entraríamos en la lógica del chiste, ¿verdad? Es decir, y la brevedad va ligada con la sorpresa, ¿verdad? La sorpresa es que vas por un camino, lo decía Hitchcock, de hecho, en sus películas. La diferencia entre el suspenso, que es el rey del suspenso, y la sorpresa es que la sorpresa no te la esperas. Por ejemplo, alguien entra, abre la puerta y se cae al piso infartado. Esa es sorpresa. Y el suspenso es cuando tú sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué. Cuando alguien sigue a una chica en un callejón oscuro y tú con la cámara subjetiva y sabes que a lo mejor la asesinan, o Psicosis mismo, ¿no? Donde se ven que van subiendo la escalera y la muchacha se está en la regadera y dices, ese suspenso, algo va a pasar. O no sabes qué ni cuándo, pero sabes que una tragedia va a pasar. Sí. En La muerte en el bolsillo, donde está, creo que es, bueno, no recuerdo el actor, Cary Grant o uno de ellos, y que de repente está en el desierto y uno piensa que lo va a matar disparándole de un carro, disparándole de un autobús, y cuando uno menos espera, aparece un avión, una avioneta en medio del desierto, desde lo lejos, y empiezan a dispararle. Ese es el suspenso. Sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué. Entonces, el suspenso se dilata en el tiempo. Es decir, tiene que pasar una serie de acciones donde te va creando esa sensación de angustia. Y el chiste o generalmente el humorismo no, es más espontáneo,
a veces va una narración, pues es la lógica del chiste, ¿no? Que va normal, y de repente uno se espera algo y sale otra cosa. Entonces, la brevedad, también en la trivialidad, la insignificancia. Por ahí traigo algunos ejemplos, quizá alguno podemos ahorita comentar, pero de repente el hablar de una hormiga, de un mosquito y la gracia que puede causar es algo trivial que se eleva a la categoría del humorismo. Finalmente, el énfasis también, eso tiene mucho que ver con la caricatura, el énfasis con algo, ¿no? Y la caricatura, pues es algo, como dicen los franceses, délaissé, o sea, visto como de lado, como no algo muy profesional, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es una deformación, pero la deformación sí da risa. O sea, ahora hablamos, pues no sé, de esos personajes como el hombre elefante, que de la película de Lynch, que sí existió, o aquellos personajes de circo que tenían alguna deformidad, ¿verdad? Que en realidad causaban entre asombro y risa por su aspecto. Entonces, eso tiene que ver con el énfasis. Alguien que tiene la nariz muy grande, las orejas muy grandes o muy pequeñas. Tenemos, por ejemplo, la caricatura, ¿verdad? Ahí que es exagerar ciertos rasgos. Exacto. De la persona. Carlos, en ese sentido, en estos tiempos en donde se ha escuchado, me parece, no sé si generalizar, pero me parece que se han escuchado más a las minorías, se ha escuchado a los oprimidos, y entonces a partir de eso se ha generado cierta conciencia y ha venido lo que se puede conocer coloquialmente como corrección política, como de eso no se habla, de eso no se hace chiste, de eso, porque puede caer en una cuestión como vulgar, en donde se estereotipe a tal grupo, en donde se violente a tal sección de la población, etcétera. En estos tiempos de, dicho coloquialmente, corrección política, ¿consideras que es más complicado que se haga humor, que el humorismo esté presente, o es el caldo de cultivo para el humor negro? Sí, yo siento que sí complica un poco las cosas. Si yo no sigo mucho a los humoristas actuales, ¿no? Que se presentan en espectáculos y todo. Sin embargo, hago una comparación con lo que sucede con la fotografía. Yo trabajé muchos años, décadas incluso, en la fotografía analógica, y era más fácil fotografiar que ahora, a pesar de que había ciertas limitantes técnicas, había que revelar, etcétera. Y yo considero que ahora tomar una foto y publicarla sin permiso puede ser un motivo de un desarrollo legal. Entonces aquí también hay, por ejemplo, bueno, en el caso de las diferencias sexuales, que antes pues, era motivo de burla, ¿verdad? Y nadie decía nada, y ahora sí puede haber todo un proceso judicial, un reclamo, etcétera. Entonces considero que sí, estamos, no quiere decir que sea algo permanente, pero estamos en un impasse, en una especie de transformación donde todo está tratando de asentarse en la nueva realidad, y por lo tanto ahorita pues uno camina con mucho tiento, ¿no? Por ejemplo, para hacer humorismo. De hecho, recuerdo todavía en los años 70 hacer humorismo de héroes nacionales pues podía causar un gran problema para un comediante. Por ejemplo, cuando el Loco Valdés dijo, ¿te acuerdas que? Bomberito Juárez, ¿no? Bomberito Juárez y Bomberustiano Carranza, que eran los bomberos de la nación, y los censuraron, ¿no? O sea que había cosas que no se podían tocar. Podía hablar de la comunidad LGBT, podía denigrar a las mujeres a través de los chistes, y nadie decía nada, pero que no tocara un héroe nacional, porque eso en los 70s fue. Sí, 70s. Era intocable. Claro. Pero van los tiempos cambiando. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, los polivoces que imitaban a los Scouts, o imitaban a Jacobo Zabludowski, o al Púas, el boxeador, y lo ponían como alcohólico, y Jacobo Zabludowski como un personaje muy bizarro, y nadie se quejaba, ¿no? O sea, sí había como que un poco más de libertad. Ahora siento que, pues como que uno tiene que voltear para todos lados antes de decir una broma, por ejemplo, pues sí puede ser motivo de problema, ¿no? Judicial, legal. Claro. Sí. Claro. Y pues qué otra cosa, bueno, dentro de la... también hay un sistema de la adivinación por la risa, ¿no? Que te decía, pues tiene tantas vertientes de donde se puede explorar, que no solamente los distintos ángulos, porque incluso lo más serio puede ser motivo de risa, sino que también en las distintas corrientes históricas, ya hablamos de Cervantes, de Quevedo, de los grandes autores, Rabelais, del Renacimiento, pero me parece muy interesante también el arte de vanguardia, ¿verdad? Que a veces hay una sonrisa desde el punto de vista gráfico, o desde los escritos, como Breton con el famoso humor negro,
pero me llama la atención, por ejemplo, de Marcel Duchamp, uno de los grandes autores del dadaísmo, que algo que causa mucha risa, pero que en aquella época causó mucho azoro, era el exponer en el Museo del Louvre un mingitorio, ¿no? Entonces toda la corriente dadaísta, el surrealismo, la verdad son, me parece que posturas de humorismo ante lo terrible que resultaba la vida de la posguerra o de la entreguerra, ¿verdad? Los surrealistas, la lógica de ellos, en alguna medida, porque había varios elementos, decían, bueno, si la vida es insoportable, porque vivimos la guerra, Guillaume Apollinaire, por ejemplo, fue herido en la guerra, que era un poeta, muchos de ellos resultaron mutilados o trastornados. Decían, si es imposible cambiar el mundo y los grandes líderes lo que quieren es la muerte y el poder, entonces lo que vamos a hacer es dos cosas: refugiarnos en los sueños, como Freud un poco, ¿no? Refugiarnos en el humor también, en presentar como que el lado chusco de todo lo que es terrible. Porque a fin de cuentas, ya ves que hay una frase que dice que si cuando te golpes si se te duele, dice solo cuando me río. Sí. Y los mexicanos somos muy dados a eso, ¿no? Que me acuerdo una vez iba con Poncho González, un amigo, cuando éramos jóvenes, y se cayó en la calle. Y yo, en vez de buscar ayudarlo, me dio risa. Y él hizo una pequeña reflexión que resultó muy cierta. Dice, si estuviéramos en otro país, lo primero que piensas es en ayudar al otro. Y en México, pues lo primero que hacemos es que nos reímos, ¿no? Nos causa gracia, ¿no? Y luego ya vemos si te ayudamos. Entonces, sí. Hablando de México, Carlos, ¿el albur entraría en el terreno del humorismo? Sí, de hecho, pues es una parte de... hay una serie de temas, por aquí tenía marcado, que son como 12 también, que están relacionados con el humorismo. Ajá. Es decir, tenemos lo cómico, ¿verdad? Que siempre, bueno, lo pensamos un poco en Cantinflas, Capulín, etcétera. El cómico es el que causa risa, los payasos, etcétera. Pero el albur tiene que ver con la picardía. Y eso es muy interesante analizarlo antropológicamente, porque el albur tiene que ver con la picardía, pero también con el relajo. Ajá. Hay un libro de Jorge Portilla, se llama justamente Fenomenología. Él es un filósofo mexicano, murió muy joven. Fenomenología del relajo. Y el relajo o la picardía, para que exista, tiene que haber varias personas, cuando menos dos. El humor no, uno puede reírse con uno mismo, viendo las cosas graciosas de la vida, pero el albur tiene que ver con la picardía. Y la picardía tiene que ver, y eso es muy interesante porque es muy, muy mexicano, aunque hay algo de herencia española, pero tiene que ver con la resistencia de los indígenas frente al imperio español, a la metrópoli. Okay. Es decir, no podían enfrentarlo directamente, entonces buscan un poco el sacar la vuelta. Y de ahí viene justamente el pícaro, el lépero. Bueno, el pícaro existe en España también. El Lazarillo de Tormes, el Buscón Don Pablos. Era gente que en una situación de desigualdad buscaba aprovecharse, como el Lazarillo del Ciego, etcétera, ¿no? Entonces, la picardía o el albur son como retruécanos o caminos chuecos para lograr, en este caso, vencer, en el caso del albur, al adversario desde el punto de vista sexual, por ejemplo. Ajá. Pero simbólico, imaginario, claro. ¿Verdad? Y la picardía es eso. Armando Jiménez tiene 2 libros maravillosos de los años 60 de la picardía mexicana, que es algo que se ha perdido un poco. Yo pienso el espíritu mexicano ha cambiado, pero los letreros en los baños, en los camiones, el albur justamente, donde dices una cosa, pero en el fondo estás diciendo otra, que casi siempre es una agresión sexual. Sí, que justo iba hacia eso, que el albur tiene que ver sobre todo con lo sexual, y qué tanto eso nos habla de las represiones de un país, ¿no? O sea, un país que se ha leído muchas veces como sexualmente sí. muy, muy reprimido por la iglesia, por el poder, por lo que tú quieras, pero reprimido en muchos sentidos en torno a lo sexual, y cómo el albur surge como una especie de desfogue, quizá. Sí, yo pienso que sí, tienes mucha razón, es un desfogue y al mismo tiempo una venganza simbólica. Ajá. Es decir, yo no puedo contra el que está arriba de mí porque tiene más poder, porque tiene más dinero, etcétera, pero en el plano simbólico yo lo venzo y quizá él ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Entonces, todas esas vueltas, palabras con doble sentido que son muy propios del albur, vienen precisamente de un proceso de insurgencia. Es decir, el que es oprimido
busca simbólicamente estar encima de la persona que lo violenta, que lo agrede, pero de una manera tan sutil que no se da cuenta. Ajá. Que es donde... Sí. Ajá, o sea, es la lógica del albur, ¿no? O sea, el doble sentido. Exacto. Para que no se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Sí, exacto, sí. Y tiene mucho que ver con esa figura del lépero, que también, bueno, tiene toda una, digamos, un conocimiento alrededor. El lépero significa sin piel. Y se consideraba en el siglo XIX que el lépero, a diferencia del mendigo, por ejemplo, del pordiosero, el lépero, que es el que es sin piel, por lo tanto un poco animalizado, es el que es hábil para lograr algo. Por ejemplo, en un texto del siglo XIX, no recuerdo el autor, que decía, el pordiosero pues te pide la limón y se muestra su pierna mutilada, gangrenada, etc. Pero el lépero te engatusa con sus palabras, o de repente pide la hora y te roba el reloj y se va volando, ¿verdad? O te sales de la iglesia, te quita el sombrero y se va corriendo. Entonces, el lépero es el que es hábil, que puede embaucarte con sus palabras para lograr algo. Y en este caso, pues el albur va en ese sentido, ¿no? Te logra embaucar. Sí. Oye, Carlos, nos comentabas que tenías algunas, o que habías estado recogiendo ¿Los greguerías? Eso. Sí. Platícanos de eso. Sí, las greguerías es una palabra que, bueno, el diccionario de la Real Academia es una palabra muy poco común que significa gritería de niños. Ok. Y en realidad son metáforas. Igual que los Kenigar de Islandia. Yo lo conocí gracias a Jorge Luis Borges en un libro, no recuerdo cuál, porque se lo leí también durante el doctorado, en los tiempos libres. Y en Islandia, desde hace varios siglos, decían esas comparaciones, casi un parecido a los haikus, pero sin versificación, muy bellas. Entonces, recuerdo uno que no es propiamente de Islandia, sino es de un autor mexicano de Francisco L. Urquizo, que cuando conoce el mar, Espiridón Cifuentes, un personaje en Tropa Vieja, dice, ve el mar en Veracruz, en la Revolución, y dice, el mar es un gigante dormido que respira con sus olas y ronca con sus tempestades. O sea, son figuras muy bellas, un poquito como los haikus japoneses, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay algunas. Ahora, pues no traje ahorita alguna que pudiera mencionar y no la recuerdo, pero a diferencia del haiku, tiene alguna relación la greguería de Gómez de la Serna, que Jardiel Poncela no le llama greguerías porque también tiene algunas, dice, definiciones. Él le llama mucho más sencillo. Y por ejemplo, dice Gómez de la Serna, el cocodrilo es un zapato esclavado, ¿verdad? O el ciprés es un pozo donde lo que normalmente está para abajo está para arriba. Entonces son como esas metáforas que desde un punto de vista dices, bueno, sí, tiene una lógica ilógica, un poco surrealista, ¿no? Como una especie de, vamos, es un lenguaje poético, ¿sí? Con cierta, con algunas características dentro del humorismo, de lo que decías hace rato, exacto, de exagerar, de decir verdades, ¿va por ahí? Exacto, sí, tiene que ver con pues una forma alterna. Es que el humorismo es eso, una forma alterna de ver la realidad. Ante la literalidad, el sentido común, etcétera, el humorismo te muestra el lado B, como los cassettes que los cambiabas. Y dices, bueno, pues sí, tiene cierta lógica, pero me causa gracia. Y la greguería casi siempre va por ese sentido. Entre las que yo hice, pero eso ya hace muchos años, cuando estaba en la carrera, era, por ejemplo, comparar los cuernos de los animales africanos con alguna figura, por ejemplo, porque mi abuelo tuvo la ocasión de ir a Tanzania 2 veces y teníamos varios animales disecados en casa de mis papás. Y, por ejemplo, el gran kudu, que tiene unos cuernos así como en forma de espiral y una punta de marfil, yo decía, es que parecen 2 sacacorchos, ¿no? O sea, los cuernos, el cabello del búfalo cafre, búfalo que pesa 1,5 toneladas, decía, a mí me parece como que son como los cabellos de una mujer que caen sobre su hombro, ¿no? Y así hice varios. Por ejemplo, otro animal, el oryx, que es un animal que tiene los cuernos puntiagudos y un poco en espiral, bueno, no espiral, sino con algunos anillos, me parecían banderillas de torero, ¿no? Entonces, son eso que tú dices, bueno, tiene razón, son comparaciones un poco forzadas, pero que a fin de cuentas, pues son opciones alternas de la realidad.
Volviendo a la cuestión del oprimido y cómo se utiliza el humor. El albur por una parte, pero también en general utilizar la broma, utilizar el humor para decir ciertas verdades también, ¿no? Como incluso en la cotidianidad, no te digo algo serio, pero si lo digo en tono de humor, nadie dice nada, pasa el comentario como si no hubiera ningún problema, pero estoy soltando como ciertas verdades que no podríamos decir en un tono serio o formal. Exacto. ¿no? Sí, porque normalmente en todo lo que decimos hay dos registros, ¿no? Ajá. Es el registro literal, lo que se dice, y el registro alterno, que es, o simbólico, lo que se quiere decir. El tono. Entonces, el tono, que a veces pues algo irónico, ¿verdad? A qué buena hora llegaste, por ejemplo, ¿no? Y pues, sabe uno que es al revés. Entonces, y el humorismo, ahorita que lo comentas, me viene a la cabeza esa idea de que el humorismo también es una forma de sobrevivencia. Fíjate, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando en los campos de concentración como Auschwitz, Birkenau, Majdanek, etc., había una práctica muy común entre los prisioneros que comían un pedazo de pan y un caldo muy aguado al día, que eran más o menos 800 calorías, cuando por el esfuerzo físico deberían tener más de 3,000 calorías. Entonces estaban muy desnutridos los que trabajaban de manera forzada. Y en las noches, unos de ellos, grupos de judíos franceses, se ponían, hicieron un club que se llamaba Le Mosquetaires de la Fourchette, es decir, los mosqueteros del tenedor. Ajá. Y se ponían a platicar recetas. Decían, oye, ¿sabes cómo se prepara el ratatouille o el gratin dauphinois? Pues le pones. Y entonces ellos se imaginaban, pues no tenían nada que comer, pero se imaginaban platillos, la bouillabaisse, los grandes platillos franceses, y de alguna manera pues sabían que no lo podían comer. Era como una forma irónica de hacer mención de productos que no tienen a su alcance, pero que a fin de cuentas lo lograba pues mantener la sonrisa, ¿no? Pues una alegría pues muy amarga, pero... Una especie de alimentación simbólica. Simbólica, sí, sí. Imaginaria. Imaginaria definitivamente. Sí. Sí. Este manuscrito que lleva cocinándose de alguna forma durante varios años y demás, más o menos tu intención es que salga a la luz en próximos meses, años, o lo seguirás trabajando, o ya hablando del producto... Sí, pues yo pienso que ya, de hecho lo había dividido en dos, porque sí eran cerca de 170 páginas y dije, no, pues no es muy... Tomé ejemplo de Amélie Nothomb, una escritora francesa, creo que tiene orígenes japoneses, que sus novelas las venden mucho en los aeropuertos. Son de 100 páginas. Y yo dije, pues la verdad es que es una historia completa en 100 páginas. Entonces siempre he tratado de hacer libros de 300, 200. ¿No es la que hizo la cosmética del enemigo? O no me estoy confundiendo. Bueno, si no... Pero sí, es muy... Por cierto, tiene unos rasgos de humorismo geniales que para ser francesa... siempre aparece ella en la portada. Y da mucha risa, cosa curiosa. Entonces, sí, yo pienso... de hecho, lo había sometido para una especie de concurso aquí localmente. Evidentemente no ganó porque no queda en ninguna categoría. No es ni cuento, ni ensayo, ni poema. Claro. Entonces no quedó y dije, bueno, pues lo voy a publicar quizá digital a través de la Facultad de Comunicación. Ya hablé con el director, él está de acuerdo. La ventaja es que tiene una parte teórica sólida, es decir, porque pues como investigadores tenemos que también que ver esa vertiente, que es justamente este manuscrito que aquí traigo. A lo mejor por aquí me encuentro alguna idea o ejemplo. Son cerca de 30, 40 páginas. Y luego viene ya todo eso que son desde, no solamente es humor negro, también hay aforismos, axiomas, haikus, cuentos breves, escritura automática. Es un popurrí, un poquito tomando ¿Que ejemplo. ¿Fuiste recogiendo o que has ido creando? No, yo lo creé absolutamente. Okay. Por ejemplo, hay un librito de Umberto Eco, me inspiró mucho también, que se llama, bueno, en francés tiene el nombre de Cómo viajar con un salmón. En italiano es Diario íntimo, pues que es un nombre muy aburrido. En español no sé cómo se llama, pero habla de cómo empieza, bueno, cómo viajar con un salmón. Es una historia cuando él fue a dar una clase, creo que a Noruega, un curso, y le regalan un salmón congelado en la clase de esas magistrales.
pero no se dieron cuenta que él tenía que ir a Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces va con el salmón por todos lados. Toda Europa. No es que regresara a Italia y ya llegaba a su casa y se acabó, ¿no? Y entonces hace una anécdota de cómo viaja con el salmón y busca en los frigos de los hoteles pues que quepa, ¿verdad? Para que no se descongele. Y hay algo muy interesante que son los oxímorones. De hecho, yo tengo un capítulo sobre oxímorones. Los oxímorones son las contradicciones. Ajá. Y una que dice es, por ejemplo, que recuerdo, bueno, por ejemplo, una chimenea de madera, ¿verdad? O sea, pues una chimenea de madera pues se va a quemar, ¿no? Son de esas contradicciones. O, por ejemplo, él le llama esa parte universidad imaginaria. Ajá. Y pone todas las clases que es una locura. Por ejemplo, dice la vida matrimonial de los templarios. Ajá. Y pues los templarios no se casaban, ¿no? O sea, toda esa serie de cuestiones ilógicas. Y pues sí, son 28 capitulitos en total. Pero yo pienso que ya no puedo esperar más porque también tengo otros proyectos en mente y la verdad es que cuando uno no sacas algo, pues como que no puedes avanzar en otras cosas, ¿no? Sí. Pues esperemos que muy pronto vea la luz este libro digital o físico en caso de que luego puede pasar que alguna editorial diga nosotros lo queremos imprimir. Entonces, también sí. Pero en cuanto vea la luz, nos encantará. No, claro, lo volvemos a platicar. Tenerlo por acá. Sí. Y se ve el tiempo muy rápido. Quizá comente algo. Sí, Marco Almazán es una persona que también a mí me inspiró mucho. Y creo que también influyó en Antonio Malacara, que es un saltillense con un humor agudo, negro, que me encanta también su estilo. Y hay por ejemplo, aquí menciono algo en la introducción del libro, en el antiguo Egipto, se llama el libro de las tragedias. Y entonces el faraón le pregunta al embalsamador, le dice, ¿tienes suficiente asfalto, resina, especies, serrín y demás materias primas para tu fúnebre oficio? Y dice, tengo todo, faraón, menos vendas de lino. Me quedan apenas 4 o 5 rollos. Y dice, nada más, pero si te entregaron 1000 rollos hace apenas unas lunas. No había días, lunas. Ajá. Y dice, el embalsamador palideció ligeramente bajo su maquillaje de estuco y dijo, es que gran parte de esas vendas las obsequiamos a la Cruz Roja, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues hablar de la Cruz Roja, que nació en el siglo XIX, en época del faraón, es una irrupción temporal y esa ruptura es lo que causa gracia, ¿no? Ajá. Y así, bueno, pues hay muchísimas que pues quizá luego, mucho también en el habla popular, por ejemplo, de lo irónico que dice, está bien que frieguen, la palabra es más grosera, pero está bien que frieguen, pero a su madre la respetan, ¿no? Entonces, ajá. O decir, no es que el niño se esté riendo, es que me salió dientón. Entonces, son formas sutiles, pues, de decir una evidencia, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y insisto, en cuanto se publique, Carlos, nos encantará comentarlo también por acá, estarlo presentando en los distintos espacios del Grupo Multimedia El Diario de Coahuila y agradecerte mucho por estar acá con nosotros en este espacio. Agarré mucho tiempo, pero no, hombre, no, al contrario. Feliz yo de comunicarlo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista de Contrapuesto, un podcast de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, a que activen la campanita y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta luego.